Desde siempre, los personajes de las caricaturas han tenido una personalidad muy característica. Unos gruñones, otros efusivos, otros muy tiernos, etc. Por lo que han llevado a muchos fans a crear historias a su alrededor, y algunas podrían llegar a arruinar tu infancia. En Expande te presentamos 8 teorías terribles alrededor de los personajes de muchas series de caricaturas, que muchos aseguran que sí existieron en la vida real. ¿Están listos? Pues empecemos con nuestra lista. Número 1. Rugrats. Angélica es la única niña que es real en la serie, pero su madre la ignora demasiado y su padre no tiene una buena relación con ella. En la historia de la vida real, Angélica fue una persona adulta esquizofrénica, así que los narcóticos que le daban la devolvían a su niñez. Por lo tanto, todos los bebés con los que jugaba son producto de su imaginación. Tommy, su primo, nació sin vida, por lo que esa situación fue muy fuerte para ella y no lo pudo superar, ya que en él tenía la esperanza de encontrar a alguien que estuviera siempre con ella. Carlitos, por su parte, se dice que perdió la vida en un accidente al lado de su madre, y es por eso que él y su padre son un manojo de nervios. Los Devil sí iban a tener un bebé, no 2, solo uno, pero la madre tuvo un aborto, así que como Angélica no sabía si el que venía era niño o niña, ella creó 2 personajes, uno masculino y otro femenino. Así que al ser producto de su imaginación, todos estos bebés le hacían caso, y ella siempre era la que los manejaba a su antojo. El único que no era producto de su imaginación era Dil, el hermano de Tommy. Por eso, él no le hacía caso como los demás. Esto provocaba el enojo de Angélica, y en medio de su coraje le provocó hemorragia cerebral, por lo que Dil quedó dañado, y después era ridiculizado por su retraso. La única verdadera amiga de Angélica en la vida real era Susie, quien seguía todo el juego de sus creaciones cuando eran pequeñas. Pero cuando ella creció, estudió psicología y junto a Nickelodeon crearon Rugrats, basándose en la imaginación de su amiga y todas las historias que habían vivido juntas. Angélica perdió la vida a los 30 años debido a sus adicciones. Número 2. Hey Arnold. Helga Pataki tiene una personalidad bastante imponente y característica. La historia cuenta que la caricatura se basó en un hecho real que ocurrió en Moscú hace muchos años. Helga era una niña de 14 años que presentaba trastorno bipolar peligroso, y en la escuela había un niño llamado Arnold que siempre se acercaba a ella para ayudarla, pero al darse cuenta de que ella era una niña diferente, la empezó a llamar rara y se alejó de ella. Así que la niña quedó muy triste y decepcionada por eso. Después, al ser más notorio su trastorno, los papás decidieron internarla en contra de su voluntad. Pero ella siempre encontraba la manera de escaparse y espiar a Arnold, y prácticamente se convirtió en su sombra. Así que el chico estaba muy espantado y los padres de él hablaron con la familia de Helga, por lo que la internaron en un hospital con mayor seguridad. Pero al ver que no podía escapar, ella misma se provocó cortaduras para que la llevaran al hospital y de ahí sí pudo escapar. Y de nuevo volvió a buscar a Arnold, pero no logró encontrarlo ya que en el camino perdió la vida. Número 3. Supercampeones. Oliver Atom es un excelente jugador de fútbol, pero toda su historia solo es parte de un sueño. En el primer capítulo se muestra que él está a punto de ser atropellado por un camión, pero su mejor amigo, el balón, lo salva. Y después de esto, él tiene muchas aventuras, se convierte en el jugador más reconocido de todo el mundo y llega a jugar la final de Japón contra Brasil. En el último capítulo, la pantalla se pone en blanco y al desvanecerse aparece Oliver en un hospital al lado de su madre. Y cuando despierta, muy emocionado le cuenta a ella que había soñado que ganaba la Copa del Mundo, por lo que ella lo abraza y llora. Pues es cuando descubre que todo fue un sueño, ya que después del accidente él permaneció en coma por mucho tiempo
y todo lo que vivió solo era producto de su imaginación, además de que su sueño jamás lo podría lograr porque ya no tenía piernas. Número 4. Phineas y Ferb. Candace es un personaje secundario de la historia, pero realmente es la persona que crea todo este mundo de aventuras. Ella era una niña de 14 años que vivía en Rusia en 1993 aproximadamente. Ella pertenecía a una familia humilde y cuando sus padres se separaron, quedaron al cuidado de su madre, pero ella no le hacía mucho caso. Cuando nació su hermano Phineas con hiperactividad y cuando convivieron con su medio hermano Ferb, que tenía retraso mental, ella empezó a desarrollar mucha imaginación, en la cual sus hermanos tenían grandes aventuras. Así que al llegar su madre a casa para poder llamar su atención, Candace le contaba todas las historias que había imaginado, pero su madre no se preocupaba mucho por ello, ni siquiera quería escucharla. Pero a tanta insistencia de la niña de contar las historias y de ver que ella misma las estaba creyendo, la madre la llevó a ver a un especialista, Heinz Doofenshmirtz, quien le diagnosticó esquizofrenia y tuvo que tomar medicamentos que simplemente empeoraron su condición. Ella se dedicó a escribir todas las aventuras en un diario y cuando lo terminó, la encontraron en su habitación sin vida. Número 5. El Rey León. Esta historia es muy conmovedora, pues se trata de un cachorro que piensa que es el culpable de que su padre perdiera la vida. Lo que se dice es que la película fue adaptada de una historia real y muy triste. Un niño presenció la escena en la que su tío le quitaba la vida a su padre con tal de quedarse con su compañía y con su esposa. Así que al no poder superar ese hecho, él huyó a Nueva York, la jungla como muchos le llaman, y ahí creció al lado de dos vagabundos que fueron representados por Timón y Pumba. Ellos le enseñaron a que no debía preocuparse y generalmente consumían sustancias nocivas, y en una de esas veces el niño tuvo la visión de que hablaba con su padre, lo cual lo hizo reflexionar sobre su vida y dejar de consumir esas sustancias. Además, luchó por salvar a su madre de estar aguantando a su tío y luchó por salvar la compañía de su padre, aunque eso era un tanto ilusorio después de tantos años. Número 6. El laboratorio de Dexter. Dexter es un niño con una inteligencia inigualable, pero en la vida real se dice que tiene el síndrome de Asperger, que se caracteriza por tener problemas para socializar. Así que como él no socializaba, se veía en la necesidad de crear personajes en su mente, y de ahí salió su hermana Didi, que solo vive en su imaginación y representa todo lo que él quisiera hacer, pero no puede, así que la hace ver como una tonta. Número 7. Pokémon. Se dice que Ash fue un chico que cayó en coma y todas las aventuras tienen un significado para él, además de los personajes. Los gimnasios y los rivales que tiene pueden representar todas las barreras que le impiden despertar del coma. Es por eso que Ash jamás envejece por más aventuras que tenga. Y se cuenta que Pikachu, su mejor amigo y Pokémon favorito, podría representar su lado humanitario que no quiere perder. Número 8. Minions. Ellos son muy adorables, pero llama la atención que son demasiados y que no hablan de manera clara. Ellos están inspirados en un grupo de niños que vivían en un orfanato en West Virginia y fueron adoptados por un empresario que necesitaba mano de obra. Así que a los niños los ponía a trabajar durante largas jornadas y sin descanso, pero escondidas, pues no estaba permitido que los niños trabajaran. Él nunca les dio educación y en la vida real, obviamente los niños sí sabían hablar, pero en los Minions esa falta de educación y atención se representa con la falta de claridad en sus palabras. Ellos siempre querían tener satisfecho a su amo, o de lo contrario, los castigaba de terribles maneras. Esto es representado cuando Gru hace experimentos con ellos. Es momento de que nos escribas tus comentarios en la parte de abajo.
¿Cuál de estas teorías ya te sabías? ¿Cuál fue la que te impactó más? Suscríbete y checa más contenido para que te enteres de cosas muy interesantes. ¡Hasta la próxima!